Saludos, estimados. Continuando con el estudio de la trigonometría, en este momento nos aproximamos al estudio de las identidades trigonométricas. Identidades que se cumplen con las funciones trigonométricas. Para esto, primero vamos a tomar como base las relaciones entre las funciones trigonométricas de un ángulo. Y dentro de esas relaciones vamos a estudiar las relaciones en forma de cociente, que la vamos a ver en este video, relaciones en forma de cociente. Luego vamos a trabajar con las relaciones pitagóricas. Luego trabajaremos con las relaciones recíprocas. Y ahí tenemos ya montada la base para trabajar con las identidades trigonométricas. En este primer momento, concentrándonos en las relaciones en forma de cociente, si observamos al frente, observamos un ángulo en posición normal, un ángulo en el primer cuadrante del sistema de coordenadas cartesiano. Ese ángulo pudo ser graficado en cualquiera de los cuadrantes, en el cuadrante 2, en el 3 o en el 4. Pudo haber sido también un ángulo negativo. Este es positivo, pero pudo haber también sido negativo. Si observamos en ese ángulo graficado en el primer cuadrante, estamos representando en el eje de la abscisa o eje de las X, tenemos el eje de la abscisa representado por A, el eje de ordenada o eje de las Y está representado por O, y la distancia o radio vector, también llamada hipotenusa, la estamos representando por R. En ese sentido, ya conociendo las definiciones de las 6 funciones trigonométricas, si nosotros definimos en ese triángulo el seno de teta, el seno de ese ángulo, seno teta, lo definimos como ya sabemos, cateto opuesto sobre hipotenusa o sobre R. Cateto opuesto sobre hipotenusa o sobre R. Y el coseno de ese mismo ángulo se define como cateto adyacente, que es A, cateto adyacente sobre hipotenusa. Ahora bien, como hablamos de relaciones en forma de cociente, se supone que vamos a dividir. Si nosotros dividimos seno entre coseno, ¿qué puede suceder? Si nosotros dividimos seno teta entre coseno teta, ¿qué va a suceder? Para eso debemos de asegurarnos que el coseno del ángulo sea diferente de 0. ¿Por qué? Porque la división por 0 no está permitida. Entonces, como la división por 0 no está permitida, entonces podemos resolver la operación de seno sobre coseno si aseguramos que coseno es diferente de 0. Entonces, en este sentido, vamos a partir de ahí, que ese coseno es diferente de 0. Tenemos seno del ángulo entre coseno del ángulo, sustituimos por sus valores. ¿Cuáles son esos valores? El seno o R sobre coseno, que es A sobre R. En ese sentido, si nosotros dividimos O R, lo dividimos entre A, R, seno entre coseno, tenemos que para dividir multiplicamos en cruz. O por R me da O R, y R por A me da AR, multiplicando en cruz. ¿Qué resulta ahí? Si cancelamos factores iguales, se va R con R, eliminamos R con R y me queda O sobre A. Si nosotros observamos en el triángulo, observamos que O representa el cateto opuesto y A representa el cateto adyacente. Entonces significa que
cateto opuesto sobre adyacente es lo mismo que hipotenusa. Ahí tenemos que, por lo tanto, la tangente de ese ángulo es igual a O sobre A. ¿Qué podemos asegurar? Podemos asegurar, vamos a dejar por lo tanto para ponerlo aquí. Por lo tanto, podemos asegurar que la tangente de un ángulo siempre será igual a seno sobre coseno. Ya tenemos una identidad demostrada. Seno del ángulo sobre coseno del ángulo. Esa es una formulita que nosotros usaremos más tarde cuando iniciemos las identidades trigonométricas. Siempre la tangente de un ángulo será igual a seno sobre coseno. Ahí está demostrado. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si nosotros, en vez de dividir seno sobre coseno, hacemos lo contrario y dividimos coseno del ángulo entre seno del ángulo? Ahora tenemos coseno sobre seno. Pues de la misma forma tenemos que el coseno es A sobre R. A sobre R. Y el seno O sobre R. En ese sentido, dividiendo miembro a miembro, tenemos que A sobre R dividido por O sobre R resulta, al multiplicar en cruz, resulta A por R, A, R. R por O, O, R. Si cancelamos factores iguales, ahí eliminamos a R con R, y nos va a quedar A sobre O. Pero ¿quién es A sobre O? Cateto adyacente, que es A, cateto adyacente sobre cateto opuesto. En ese sentido, eso es cotangente del ángulo. Por lo tanto, podemos asegurar que la cotangente de un ángulo siempre será igual al cociente entre el coseno del ángulo sobre seno del ángulo. Ahí tenemos. Ahí resultaron dos fórmulas para trabajar identidades trigonométricas. Entonces, cuando hablemos de identidades, lo representamos con tres rayitas, mire. O sea, cotangente del ángulo, cotangente de un ángulo siempre será idéntico. Esas tres rayitas significan idéntico. Siempre será idéntico a coseno sobre seno. Tangente de un ángulo siempre será idéntico a seno sobre coseno. Esas tres rayitas significan idéntico. Pues bien, ahí tenemos dos de las relaciones en forma de cociente. Ahí tenemos la tangente y la cotangente. Ahí se puede evidenciar también que ya sabemos que la inversa de la tangente es la cotangente. Y miren de igual forma cómo se invirtieron los valores. Seno sobre coseno, coseno sobre seno. Que ahí también se mantiene la definición de la función inversa. Pues bien, nos vemos en el siguiente encuentro para seguir trabajando con relaciones en forma de cociente. Ahí no hemos terminado todavía. Vamos a dejar este video hasta aquí y continuamos en el siguiente trabajando con relaciones en forma de cociente y luego poder trabajar con las relaciones pitagóricas y luego con las relaciones recíprocas. Gracias y nos vemos en el siguiente encuentro. Cualquier inconveniente nos lo hacen saber en sus comentarios que de inmediato estaremos ayudándoles. De igual forma, sigan suscribiéndose al canal, que es el canal de ustedes. El canal para que ustedes aprendan matemática con el profesor Valerio. Sigan suscribiéndose y nos vemos.